Buenos días, jóvenes. Les habla el profesor Frank, encargado del curso de CTA. Esperando que se encuentren bien en sus hogares, gozando de salud, al igual que toda su familia, y que sigamos tomando en cuenta las medidas de prevención, como es el lavado de manos con agua y jabón, ¿no? Y también el uso de mascarillas y de guantes. Cada vez que salgan de sus hogares, ustedes tienen que esterilizar, proteger justamente los órganos por el cual podemos contraer esta enfermedad, ¿no? Y ya sabemos que es una enfermedad que se contrae por vías respiratorias, entonces tenemos que protegernos nuestras vías respiratorias, nuestras fosas nasales con el guante, y también no tocar o no manipular objetos contaminados, ¿no? Entonces, por favor, sigamos tomando en cuenta esas medidas. Ya que si ustedes salen, obviamente que van a estar más expuestos, y con esos materiales de protección vamos a disminuir ese riesgo. Bueno, jóvenes, vamos a iniciar la clase. Vamos a entrar en un nuevo capítulo que es la biología celular. Vamos a hablar específicamente de la célula eucariótica, ¿no? Para ello hablaremos de la célula, ¿no? Y cómo se da a conocer la célula. Para eso tenemos que recordar un poco de uno de los instrumentos más importantes de la historia de la biología, ¿no? El desarrollo de la biología, en verdad, es el microscopio. El microscopio se inventa en el año 1590 por los hermanos Hansen. Ellos desarrollan un acoplamiento de lentes que les permitió observar los objetos mucho más grandes. Este microscopio que se había inventado se mejoró por Anton van der Leeuwenhoek, y este científico pudo observar justamente un nuevo reino, un nuevo grupo de organismos microscópicos. Estamos hablando de las bacterias, ¿no? Pero un acontecimiento importante, revolucionario en la época, va a ser las observaciones que hace Robert Hooke. Este médico inglés agarra un pedacito, un retazo de la corteza de la planta liso y lo observa en su microscopio. Y él queda asombrado justamente con lo que observa ahí. Y él menciona justamente que lo que estaba observando se parece a un panal de abejas, con un conjunto de huecos, ¿no? Una serie de huecos, ¿no? O celdillas, que posteriormente fueron denominados células. Estos huecos o celdillas eran células que se encontraban en esa planta. Pero en verdad, ¿eran huecos los que se encontraban en un órgano, en una planta? No. Más adelante se va a comprobar que esos huecos en verdad estaban conformados por sustancias complejas, ¿no? Y esa parte interna era un protoplasma y era un núcleo justamente que se va a descubrir más adelante, ¿no? Pero ese es el inicio de un postulado revolucionario, ¿no? Una nueva teoría denominada teoría celular, que fue iniciada por dos científicos, ¿no? Un reconocido experto en plantas, que es Matthias Schleide, botánico reconocido, ¿no? Y él va a hacer observaciones, por ejemplo, en plantas, y él va a observar que en todas las plantas se van a encontrar también estas células. Lo mismo hace Theodor Schwann, lo mismo hacen con los animales, ¿no? Este reconocido zoólogo hace lo mismo con animales y también llega a la misma conclusión. Pero Schwann va a observar algo muy interesante, que en los órganos de los animales tienen diferente consistencia. Por ejemplo, un hueso es duro. Es mucho más duro que, por ejemplo, un músculo y por ejemplo, la piel, ¿no? Es mucho más blanda. ¿Y a qué se debe eso? ¿Se debe a sus células? Él va a comprobar que no solamente se debe a sus células, sino se debe a los productos o a las sustancias que producen las células. Entonces, los dos formulan su hipótesis o su postulado, que hizo lo siguiente: que todos los seres vivos están conformados de células y sus productos celulares, ¿no? Esto va a ser importante también en el aporte que va a desarrollar Rudolf Virchow. Este médico va a desarrollar un nuevo postulado, ¿no? Él menciona que sí, está bien, las células son los componentes de un ser vivo, pero estas células, ¿de dónde provienen? ¿De dónde provienen? Y él menciona justamente que todas las células que existen actualmente provienen de células preexistentes. Es decir, todos los seres vivos que están actualmente provienen de otro ser vivo, ¿no? Toda célula que se encuentra actualmente proviene de una célula preexistente. Y
Menciono esto y recalco esto porque justamente en ese tiempo se mencionaba la teoría espontánea como el origen de la vida. La hipótesis de la teoría espontánea mencionaba de que todos los seres vivos nacen de forma espontánea, de forma casual, a partir de materia inerte. A partir de un poco de lodo nacen las lombrices, de forma espontánea. A partir, por ejemplo, de las lluvias nacen los insectos. Pero, ¿nace de materia inerte? No. Rudolf Virchow es el que descarta la teoría espontánea, mencionando justamente que todo ser vivo que se encuentra actualmente surge de otro ser vivo. ¿Y ese ser vivo de qué proviene? De una célula, ¿no? Los tres formulan tres enunciados o cuatro enunciados que se resumen de la manera siguiente, ¿no? Que la función y la forma de un ser vivo, ¿de dónde proviene? ¿De dónde se origina? De la célula. Que la complejidad de un ser vivo, ¿a qué se debe? De la célula. Que el responsable de la herencia, ¿quién es? La célula. El ADN es el responsable de la herencia. ¿Y ese ADN dónde se encuentra? En las células. Cada vez que un organismo que se quiere reproducir, forma células. Y en esas células hay ADN responsable de esa herencia. Y que la parte más pequeña de vida de un ser vivo es la célula. Hay organismos pequeñitos que están conformados por una célula. Por ejemplo, las bacterias, ¿no? Es un dato importante. Sus cuatro enunciados es lo que se resume en la teoría celular. ¿Quiénes son? Los que postulan esos postulados, ¿no? Matthias Leiden, Theodor Schwann y Rudolf Virchow. Esto va a permitir que se desarrolle una nueva ciencia, que es la biología celular, que estudia la forma y funcionamiento de la célula. Se clasifica las células en dos grupos, y esa clasificación está diferenciada principalmente en la forma como se dispone el material genético. El material genético, conformado por el ADN, se dispone de dos formas. Si el ADN se encuentra disperso, a esta célula se denomina célula procariótica. Si este ADN se encuentra bien ordenadito, empaquetado con proteínas llamadas histonas, bien ordenadito, y encerrado en una membrana, en una envoltura nuclear, se denomina célula eucariótica. Entonces hay dos tipos de células. La que tienen un ADN, ¿no? disperso, sin envoltura, se denomina procariótica. Y la que tiene un ADN ordenadito con proteínas y con una envoltura, se denomina célula eucariótica. Vamos a hablar de la célula eucariótica. Las células eucarióticas tienen como características ser muy diversas en formas, ¿no? Tienen diversas formas. Por ejemplo, la célula de nuestro cerebro, las neuronas, son ramificadas, miren, son bien ramificadas, numerosas ramificaciones. Las células, por ejemplo, de nuestro intestino, ¿no? Son células, tienen forma geométrica, ¿no? Tienen forma, por ejemplo, de acá cilíndrica, ¿no? Las células de nuestro músculo son células fusiformes. Las células de los glóbulos rojos de la sangre son forma de rosquilla, ¿no? Son forma de rosquilla. La célula de células sexuales del masculino tiene una forma filiforme, una cabecita con una colita. Así hay una diversidad de formas en cuanto a sus características, ¿no? En tamaño y en forma también, ¿no? Porque en tamaño las células eucarióticas miden, por ejemplo, de 5 a 40 nanómetros, ¿no? De 40 nanómetros. Las células más grandes se encuentran en las células vegetales y las células animales. Vamos a diferenciar dos tipos de células, ¿no? Las células de una célula vegetal, por ejemplo, y una célula animal. Y vamos a ver numerosas características en esta célula eucariótica. Vamos a ver el componente de una célula eucariótica que está conformada por la envoltura, el citoplasma y el núcleo. Envoltura, citoplasma y núcleo. Envoltura, citoplasma, núcleo. Esta es una célula vegetal y esta es una célula animal. Es lo que vamos a ver ahorita la diferencia. El primer componente son las envolturas, ¿no? Las envolturas son dos envolturas, ¿no? La membrana y la pared celular. La membrana y la pared celular. Vamos a empezar a hablar
primero de la pared celular, ¿no? La pared celular es una envoltura externa que se encuentra fuera de la membrana. Esta pared celular le permite dar consistencia y protección a las células vegetales. Solamente lo tienen las células vegetales y las células de los hongos, ¿no? Aquí estamos observando una célula vegetal, ¿no? Una célula vegetal con su pared celular. Esta es una célula y esta es otra. Pues aquí dice célula 1 y célula 2. Es una célula y esta es otra célula. Lo que está aquí, de color verde, es la pared celular, ¿no? Las células vegetales producen en su etapa juvenil una pared primaria, una pared bien delgadita, que es el de acá. Miren, esta de aquí, bien delgadita. Es la primera pared que forman las células vegetales. En una etapa juvenil forma una pared primaria. Esta pared primaria está conformada de hemicelulosa. Esta célula también igual, pared primaria, delgadita. Cuando ya la célula empieza a desarrollarse, ya tiene una etapa adulta, ¿no? Esta célula forma otra pared más gruesa. Se llama pared secundaria. Está conformada de celulosa. Entonces, las células vegetales producen dos tipos de pared. Una pared primaria conformada por hemicelulosa y una pared secundaria conformada por celulosa, más gruesa, ¿no? Las células vegetales se adhieren o se pegan mediante una sustancia conformada por pectato de magnesio, ¿no? Pectato de calcio y magnesio. Se denomina lámina media. Esta es la lámina media, ¿no? Que pega a las células vegetales, ¿ya? Esa es la pared celular, ¿no? Ahora vamos a hablar de la primera envoltura, ¿no? La primera envoltura que había empezado aquí, que la primera envoltura se denomina membrana celular. La pared celular se encuentra sobre la membrana celular, hacia afuera, ¿no? Esta es la primera envoltura. Profesor, esta envoltura es hermosa, mira, ese diseño bien bonito. Te comento. Singer y Nicholson formularon el diseño de la membrana celular. Y este diseño se denomina la bicapa lipídica, ¿no? El mosaico fluido de la bicapa lipídica. ¿Quién, profesor? Singer y Nicholson. Esta bicapa lipídica está conformada, como su propio nombre lo dice, está conformada por dos capas de fosfolípidos. ¿No? Fosfolípidos. Dos capas de fosfolípidos también, en donde se incluye también otra sustancia, otros lípidos como el colesterol, ¿no? En bebidas se encuentran proteínas, como observan acá. Aquí se encuentran proteínas, mira, numerosas proteínas se encuentran acá. Se ha determinado que por la bicapa lipídica se transportan sustancias, sin gasto de energía. Por los lípidos se transportan sustancias sin gasto de energía y se denomina transporte pasivo. ¿Qué sustancia, profesor? Sustancias como el agua, ¿no? Cuando se transporta agua se denomina diálisis. También se llama ósmosis. Diálisis y ósmosis, sin gasto de energía. Diálisis cuando es agua. Ósmosis es cuando es agua también, ¿no? Y difusión es cuando es otra sustancia, por ejemplo, como oxígeno, ¿no? Como dióxido de carbono y una serie de sustancias no iónicas, ¿no? Pero también hay transporte que es mediado por otra sustancia, ¿no? Se llama difusión facilitada, ¿no? Es cuando una sustancia quiere salir pero con ayuda de otra, ¿no? Difusión facilitada. Entonces hay varios tipos de transporte sin gasto de energía. Ósmosis o diálisis también le llaman, ¿no? Ósmosis o diálisis cuando se transporta agua. Difusión y difusión facilitada, sin gasto de energía. Pero cuando es con gasto de energía se va a desarrollar por las proteínas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sustancia se transporta aquí? Se transporta, por ejemplo, proteínas, ¿no? Algunos lípidos, ¿no? Polisacáridos, o sea, moléculas grandes. Cuando la célula quiere engullir moléculas grandes, o sea, quiere atrapar moléculas grandes,
abren, hacen una boquita en la membrana, en estas proteínas hacen una boca